Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar un poquito del modelo matemático que explica justamente el porqué de las medidas de prevención que se tomaron para evitar el avance de la pandemia a nivel mundial y a nivel local también. ¿Por qué tenés que quedar en casa? ¿Por qué me tengo que quedar en casa? ¿Por qué todos nos tenemos que quedar en casa? Eh, ¿Han escuchado hablar en estos días que justamente el crecimiento de la pandemia se da de manera exponencial? ¿Pero qué quiere decir más o menos esto de la manera exponencial? Quiere decir que no solamente la enfermedad contagia cada vez a más personas, sino que la velocidad de contagio va a aumentar también. Para entender un poquito esto, construyamos un árbol de probabilidades de contagio. Una persona tiene la probabilidad de contagiar a 2,8 personas. Nosotros lo vamos a redondear a 3 justamente para que este modelo sea más exacto. Entonces, construyendo justamente el árbol, vamos a ver que una persona tiene la probabilidad de contagiar justamente a 3 personas, pero a su vez esa persona contagiada tiene la probabilidad de contagiar a 3 personas más, y cada una de estas que se contagió tiene la probabilidad también de contagiar a 3 personas más. O sea que si vemos cómo va creciendo el diagrama de árbol, va a ser de manera abrupta. Esto nos va a explicar un poquito el tema de la función exponencial. Pero para entenderlo un poquito más todavía, vayamos justamente al modelo matemático que construyó España, uno de los países con mayor avance de la pandemia, ¿sí? El modelo matemático que construyó España es el siguiente, ¿sí? Donde en el eje de las Y vamos a tener el número de infectados y en el eje de las X los días desde que se conoció el primer caso, ¿sí? Veamos que los que aparecen con puntitos son justamente los datos reales y luego lo que se hace son aproximaciones exponenciales. ¿Qué quiere decir esto? Si no respetamos las medidas de prevención, justamente a partir del día 30, que es cuando se dan 2 periodos de incubación del virus, el modelo exponencial, ¿sí?, va a crecer de manera abrupta. Esto siempre y cuando no se respeten las medidas de prevención. En cambio, si respetamos las medidas de prevención y el aislamiento, ¿sí?, obligatorio, lo que vamos a hacer es justamente que esta curva que de repente acá crece de manera abrupta se haga un poquito más suave, ¿sí? No quiere decir que va a dejar de crecer, pero va a crecer de una manera menos, a una velocidad menor. Esto es importante para cumplir las medidas de prevención establecidas. Por eso te tenés que quedar en casa. Por eso yo también me tengo que quedar en casa. Pero ahora vamos a hablar un poquito más de la parte del modelo matemático que acompaña justamente el avance de la pandemia, que se llama modelo exponencial. El modelo exponencial corresponde a una función exponencial. La función exponencial es de este tipo. Una f de x que corresponde a una a elevada a la x, donde a va a ser la base y x va a ser el exponente. Esta base que está acá va a representar justamente si el modelo es creciente o el modelo es decreciente. Si el modelo es creciente, entonces la base tiene que ser mayor a 1. El ejemplo que veíamos hace un rato del número de infectados y los días que suceden a partir del primer caso de infectado oficial que se dio en España, la aproximación exponencial tenía una base de 1,3, o sea que era mayor a 1. Por lo tanto, el modelo va a ser creciente. Quiere decir creciente que de repente vengo asintótico al eje de las X y en un momento esa curva va a crecer de manera abrupta hacia el infinito. Y de manera decreciente quiere decir que mi base se va a encontrar entre un número mayor a 0 y menor a 1, en ese caso va a ser decreciente. Esto va a ser a la inversa. Voy a venir de un infinito y me voy a prolongar asintóticamente hacia el eje de las X. Quiere decir que me voy a acercar al 0. En cambio, de la otra forma, me alejo del 0 para hacerme cada vez más grande, más grande, más grande. ¿Sí? Bien, entonces, teniendo en cuenta estos datos que estuvimos observando y el tema de la función que corresponde a una base con un exponente, mi pregunta para ustedes es la siguiente. ¿Cómo creen que es el dominio y la imagen de la función que les acabo de presentar?